Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar. Como siempre con los temas que son noticia en el país y en el mundo. Es muy preocupante la situación que se registra en varias entidades del Estado por un ataque cibernético que, entre otras consecuencias, ha generado la parálisis de muchos servicios que prestan al público. Estamos hablando de hackeo y secuestro de millones de datos muy sensibles en sectores como la salud y la justicia. Se estima que 63 entidades han sido blanco de los piratas informáticos. Esta noche vamos a saludar a nuestros invitados, Jeffrín Garavito Navarro, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, y Juan David Cardona, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y Ciberseguridad. Empecemos con Jeffrín. Jeffrín, gracias por estar esta noche con nosotros. Pablo, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Juan, también muy buenas noches, bienvenido. Pablo, muy buenas noches para ti, para todos los televidentes y para Jeffrey, un cordial saludo. Claro que sí, Jeffrey. Si se pudiera explicar un poco lo sucedido en las últimas horas en el país con el ataque cibernético a más de 63 entidades, ¿cómo podríamos explicar esto? Bueno, acá hay que tener en cuenta algo que es bastante importante y es que el ataque no se dio directamente a las entidades, se dio a un proveedor tecnológico que le presta los servicios a estas entidades. Es un proveedor internacional que le presta servicios en la nube a muchísimas organizaciones en el mundo. Estamos hablando que este proveedor le presta servicios a más de 17 países, a organizaciones privadas y organizaciones estatales. ¿Cuál es el grave problema? El problema es que varias de las instituciones de nuestro país, sobre todo el sector público, tienen sus servicios en la nube, en este proveedor tecnológico, y el proveedor fue el que fue atacado y afectado por un ransomware, que es un software malicioso que se encarga de cifrar los datos y pedir a cambio un pago para poder descifrar esa información. Si no se paga esa información, pueden verse expuestos todos esos datos y ahí es donde está el grave problema. ¿Recuerdas el nombre, por favor, del proveedor? Claro que sí, estamos hablando de IFX Network, que es uno de los proveedores tecnológicos con mayor experiencia en la nube y precisamente por eso ha ganado varios procesos de licitación, no solamente en gobierno, sino a nivel privado en industrias nacionales e internacionales. Y FX, que en este momento está afectado para muchas de las entidades en el país, sobre todo para entidades muy sensibles, la salud, la justicia están en veremos en este momento. Juan, bienvenido también, un primer análisis, una apertura de lo que está pasando en el territorio. Bienvenido. Gracias, Pablo. Claro que sí. Como bien lo mencionaba Jeffrey, estamos ante un ataque inminente por parte de la ciberdelincuencia, de los ciberatacantes, en donde el ransomware vuelve a tomar un papel preponderante y se tipifican allí diferentes delitos, con el agravante de reclamar pagos electrónicos para devolver la información, situaciones que muchas veces o en la gran mayoría de ocasiones no se da, no se presenta al ciberdelincuente difícilmente. Una vez se generan estos pagos, regresa la información. Es un tema es un tema bastante delicado para nuestro Estado colombiano y sobre todo para nuestras instituciones públicas que, como bien lo referencia no es mi colega, se ven afectados por medio de un tercero prestador del servicio. Bueno, muy bien. El consejero presidencial para la transformación digital ha instalado un puesto de mando unificado en Colombia para poder tratar de atender esta situación tan grave que está pasando en el país. Vamos a escuchar lo que ha dicho en las últimas horas Eduardo Hernández, periodista de Noticias Caracol. Pues realmente estamos evaluando todavía, estamos tratando de descifrar qué pasó, cuántas entidades hay involucradas, no solo sector público, sector privado, pero pues sí hay una importante cantidad de información que está en manos de delincuentes. ¿Qué tipo de información está en manos de delincuentes, doctor Catán? Pues en principio hay comprometida información de la salud, información de la justicia, de la rama judicial. Estamos mirando exactamente qué es lo que hay secuestrado, qué información es retenida y cuáles son los pasos a seguir. Se está trabajando técnicamente en todos estos temas. Y cuando hablamos de información secuestrada, doctor Catán, ¿eso qué significa? Eso quiere decir que retienen, que cifran la información de las bases de datos
para que no se pueda tener acceso a ella. Y generalmente pues son con fines lucrativos, con fines económicos, y lo que hacen es tratar de pedir alguna recompensa para liberar esa información. Se trata pues también de buscar todas las maneras técnicas de descifrar y de liberar esa información, y en eso estamos trabajando junto a varias empresas de tecnología y expertos internacionales. ¿Y ese es este caso, doctor Catán? Es decir, ¿los delincuentes están pidiendo algo a cambio de liberar esa información? Pues en este momento lo desconocemos. Al gobierno nacional no le han pedido recompensas, el gobierno nacional no paga recompensas. No sabemos si a través del proveedor de Internet lo están haciendo, pero a nosotros directamente no. Claro, porque lo que entiendo es que esto es a través de IFX, que es la entidad que maneja toda esa información. ¿Cuántas entidades del Estado, usted me dice que están todavía revisando riesgos, pero cuántos tienen ustedes ya confirmados que se han visto afectadas? ¿Cuántas entidades? Pues las más complicadas son el tema de salud, el tema judicial, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio también ha tenido problemas, pero hay más entidades que estamos revisando y que parece que también están involucradas en el ataque. Sí, y estos delincuentes, por ejemplo, doctor Catán, ¿tienen acceso o han tenido acceso a la información, por ejemplo, de salud de los colombianos? Aparentemente sí, como digo, más que acceso es que bloquean y cifran esta información para que no se tenga acceso a ella. Entonces no es que ellos tengan acceso para manipularla ni para cambiarla, pero al bloquearla pues nos deja sin acceso a las entidades de gobierno y a los colombianos. Entonces pues eso complica un poco pues gestionar citas de salud, historias clínicas y otro tipo de cosas. Bueno, con base en estas declaraciones le pregunto, Jeffrey, este es uno de los ataques más graves que se ha registrado en Colombia en medio de justamente piratas informáticos. Sí, claro que sí. Cada vez más los ataques van a ser mucho más complejos porque realmente la información que nosotros almacenamos en la nube es bastante grande. En este caso específico, las entidades públicas que están sufriendo por parte de este ataque de ransomware no tienen los respaldos locales necesarios y por ese motivo es que no se ha podido restablecer el servicio. Hay una de las políticas que han venido a través de los COMPES, de los Consejos de Política Económica y Social en materia de ciberseguridad, que han obligado a que las entidades públicas adopten políticas institucionales de la norma ISO 27001 en seguridad de la información y políticas para la contingencia y continuidad del negocio. Aquí estamos dándonos cuenta que varias de estas entidades no cuentan con estas políticas porque no se ha podido realizar el restablecimiento del servicio. También es importante tener en cuenta que a las entidades públicas por ahora no les han pedido, como dijo el consejero presidencial, no les han pedido el rescate porque el afectado directamente es IFX. A ellos es los que les han pedido el rescate y ahí es donde está el grave problema porque la información, si no cumple con las políticas de seguridad, puede llegar a ser vulnerada y puede llegar a ser repartida por todo el mundo en diferentes foros en donde esa información puede llegar a tener inclusive costo porque a los delincuentes informáticos les interesa el valor de la información y más de salud o de información de entidades de gobierno. Eso, Juan, yo quería saber también eso. ¿Para qué hacen esto los piratas informáticos? Sí, Pablo, básicamente es con fines lucrativos. Sí, es importante también resaltar allí, como bien se resalta, que es un prestador, un tercero prestador del servicio. Digamos que de alguna manera, afortunadamente, no fueron directamente las entidades públicas y privadas las afectadas al interior de estas entidades, pero no deja de ser menos graves que toda la información, todos los datos están siendo vulnerados es por medio de un tercero. Es allí donde toma un papel preponderante las políticas públicas, los COMPES a los que hace referencia Jeffrey, el COMPES 3701, el COMPES 3854, el COMPES 3995 de seguridad de confianza digital, porque se están afectando, entre otras cosas, los derechos fundamentales digitales de las personas.
Al yo ceder mis datos personales, mi información a un tercero, ese tercero debe de tener una alineación, debe de estar alineado a las políticas de sistemas de gestión de seguridad de la información. Es importante resaltar que en Colombia existe una entidad articuladora de la ciberseguridad de Estado, de la ciberseguridad del Estado colombiano, que es el Colser, que por medio de él, a través del SECOSI, que se encarga de la seguridad, de la ciberseguridad del Estado colombiano, y el CECIR o el C4 de la Policía Nacional, se encarga de la ciberseguridad ciudadana. En ese sentido, estas políticas deberían de tener una normativa que acompasen esa política pública creada por el COMPES 3701, y son normativas de las que adolece nuestro Estado colombiano. De allí la necesidad, Paulo, acotando un poco el tema, de que se cree una agencia nacional de seguridad o la Agencia Nacional de Seguridad Digital, pero sin que se acabe la agencia o las entidades que ya existen y que por lo visto, pues desafortunadamente al no tener unas políticas claras, pues nos exponen a estas situaciones. Juan, ¿y es que esta Agencia de Seguridad Nacional no existe en Colombia? No, en Colombia existe el Colser, no como Agencia Nacional de Seguridad Digital, sino como órgano coordinador, articulador de la ciberseguridad. Es allí donde se toman las decisiones de políticas públicas, donde se deben de reportar los ciberincidentes por parte de las empresas privadas, públicas, y un tema supremamente importante, la ciberculturización del Estado colombiano. Nos volvieron ciudadanos digitales, contamos con una cédula de ciudadanía digital, tenemos una historia clínica electrónica que además, bien lo referenciaba el consejero presidencial, se ven afectados estos datos, que son datos sensibles, por parte de las entidades prestadoras del servicio de salud. Es decir, hace poco vimos un ataque similar donde se vio afectada una de las EPS más importantes en nuestro Estado colombiano, y es impresionante ver cómo se afectan además derechos fundamentales como el de la salud al momento que yo voy como usuario de este servicio, de esta EPS, y no me pueden atender, o si me atienden, no cuentan con mi historia clínica electrónica. Es decir, que estamos a merced en este momento de los ciberdelincuentes, en el sentido que no hay una normativa clara que exija a las entidades públicas y privadas en la protección, o por lo menos en la mitigación del riesgo informático. Y Pablo, si me permites, para puntualizar acá un tema que no se ha tenido en cuenta, el convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia. En el proyecto de ley que hay de la creación de la Agencia de Seguridad Digital y de Asuntos Espaciales, no se menciona el convenio de Budapest, que es la herramienta que tiene el Estado colombiano, la única herramienta que tiene el Estado colombiano en este momento, por bloque de constitucionalidad como convenio internacional para combatir la ciberdelincuencia, y que si bien lo está haciendo la Fiscalía General. De toda la gravedad, lo que usted está estableciendo esta noche aquí en Sala de Prensa, por el riesgo informático, el riesgo en los datos. Mire, por ejemplo, en los temas judiciales, más de 2 millones de procesos están en riesgo. Entonces, Jeffrey, ¿esta información se podría perder, por ejemplo, de procesos penales que avanzan en Colombia? Bueno, hay información que en este momento se tiene por parte de los ciberdelincuentes de manera secuestrada, pero la información de los procesos penales como tal reposan directamente en los despachos judiciales, en la Fiscalía General de la Nación. Aquí estamos hablando de sistemas de información, sistemas de agendamiento, estamos hablando de sistemas de consulta. Sin embargo, los procesos judiciales como tal se mantienen directamente en los despachos judiciales. Por ahora, pues no tenemos ningún tipo de registro de que esto esté todavía en algún tipo de problema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí más de 70 agencias de gobierno o 70 proveedores, 70 entidades tienen vinculación directa con IFX, pero no todas han sido vinculadas a este fallo de ciberseguridad. Más de 3.800 páginas web están vinculadas a FX con dominio.co, pero no todas están afectadas. Acá realmente la afectación se dio solamente en algunos servidores, y precisamente por eso no todas las agencias que tienen vinculación directa con IFX han venido siendo vulneradas. Por eso varias de ellas en este momento están haciendo los respaldos, están sacando la información
de IFX para tenerlas en otro lugar por si este ransomware se expande y puede afectar a muchas más. Sí, y sobre el tema, Jeffrey, de la información que se está perdiendo, usted me decía que cada vez es más grave el tema de estos ataques cibernéticos en Colombia. ¿Será que se está quedando corto, digamos, la actuación del gobierno nacional frente a la prevención de estos ataques? En ese momento, el delito o la dinámica criminal más grande a nivel global se llama la ciberdelincuencia. Está dentro de los reportes de Interpol como los top 5 de los crímenes más global. La ciberdelincuencia ha venido aumentando de manera exponencial precisamente por la forma del ataque. Es un ataque anónimo, se puede dar desde cualquier parte del mundo. Es difícil poder llegar a la persona que está generando esta acción. Ya temas como el narcotráfico, temas como el cannabis, temas como el contrabando han bajado los ingresos precisamente porque el ciberdelincuente tiene muchas más posibilidades de hacer. Entonces, en este momento tenemos personas de todo el mundo que no tienen que estar aquí en Colombia, sino en cualquier parte del mundo tratando de atacar. Aquí es donde entran las recomendaciones más importantes para todas las personas y es que sigan los consejos de ciberseguridad. El eslabón más débil seguimos siendo nosotros. Todas estas cadenas de phishing, de spam, de mensaje de texto que le llegan a los ciudadanos, que le llegan a las empresas y que se abren de manera indiscriminada, es por donde se abre la puerta de acceso para estos ciberdelincuentes. A veces las personas dicen, sí, tranquilo, yo no abro el correo, pero de un momento a otro les llega algo que es muy creíble, no abren ni verifican la dirección de correo electrónico de donde les está llegando esta información, que puede aparecer como si fuera del Estado colombiano o de alguna empresa de prestadora de salud y demás, y ahí es donde se abre esa brecha informática y por eso es que somos víctimas de estos delincuentes. Si vemos las estadísticas, los delitos informáticos siempre van aumentando a pesar de las iniciativas del Centro Cibernético de la Policía Nacional, de la misma Fiscalía General de la Nación, de Colcer y de todos los CECIR a nivel nacional. Seguimos siendo blanco de ataques y esos blancos de ataques van a continuar a lo largo del tiempo porque vamos a seguir utilizando cada vez más el Internet. Por eso la prevención debe ser muy importante desde nosotros hacia afuera, las empresas y obviamente el Estado colombiano. Juan, ¿y cuáles son esas recomendaciones más importantes para esas prevenciones que está estableciendo en este momento Jeffrey? Bueno, Jeffrey hace relación a que no debemos de ser el eslabón más débil de la cadena digital. Yo retomo esa frase y la invitación es para que todos seamos el firewall humano mediante la implementación de la cibercultura. Debemos de ciberculturizarnos. Esto es un tema netamente de cultura cibernética, donde, como lo mencionaba inicialmente, somos ciudadanos digitales, tenemos una nueva identidad digital en el ciberespacio y es allí donde realmente nos estamos moviendo. Es el entorno virtual digital, es nuestra nueva casa. Es decir, que así como nos enseñaron en lo análogo a respaldar nuestras acciones y mitigar esos riesgos que se ven en la vida análoga, también lo hagamos en lo digital. Temas como no abrir los correos electrónicos que nos generen alguna duda. Si yo no tengo vehículo y me llega una fotomulta, ¿para qué voy a abrir un correo electrónico si sé que yo no tengo vehículo? Temas como verificar también la URL de donde nos está llegando o a donde estamos ingresando. Muchas veces buscamos información por el buscador de Google, valga la redundancia, y colocamos un ejemplo, entidad bancaria Pepito, y ese Pepito entonces no lo googleamos allí y cuando nos sale la primera dirección que nos aparece, allí damos clic. Y resulta que estamos entrando a Pepito, pero con un 1 en vez de una I. Después de que demos nuestro usuario y nuestra contraseña en ese lugar, ya entregamos toda nuestra información, ya le dimos acceso al ciberdelincuente. En eso se viene trabajando de la mano con el Congreso. Se viene trabajando desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y la Ciberseguridad en ciberculturizar a la ciudadanía digital del Estado colombiano. Quizás eso es lo que más está fallando en las entidades públicas y privadas. No nos ganamos nada con tener una infraestructura tecnológica muy fuerte, unos firewall muy fuertes, unos antivirus, unos anti-malware, y si el primer eslabón, el ser humano, está exponiendo sus datos y su información allí en el ciberespacio.
Pues la invitación es inicialmente a las entidades públicas y privadas a que ciberculturicen a sus funcionarios. Desde allí parte todo. Avanza esta noche, estamos enfrentados ante uno de los ataques más graves en materia de piratas informáticos en el país. Jeffrey, se nos está agotando el tiempo, pero quisiera preguntarle lo siguiente. Hay un respaldo que tienen ciertas empresas que se ha demostrado que con base en estos ataques pues ha generado, digamos, esa seguridad de que los datos no se pierdan. ¿Cómo realizar ese respaldo a la mayoría de empresas para que puedan enfrentar este tipo de ataques? Bien, mire que hay una iniciativa global que se llama No More Ransom o No Más, liderada por Europol y por la Policía Internacional. Aquí están todas las casas de antivirus y de ciberseguridad del mundo, y la Policía Nacional de Colombia, el Centro Cibernético Policial, hace parte de esta iniciativa. Aquí en esta página ustedes pueden buscarla como www.nomoreransom.com. Ahí van a encontrar claves de descifrado de la mayoría de los ransom que ya han sido identificados por parte de la policía y de estas agencias de ciberseguridad. Aquí muchas de las personas pueden ayudarse si son víctimas de este delito. Es muy importante tener en cuenta que las políticas de backup o de respaldos de datos deben realizarse de manera local y en la nube, precisamente por si uno de estos servicios en la nube se daña, pues nosotros tenemos nuestra información local y lo que hacemos es volverla a subir y ponerla en el menor tiempo posible disponible. Entonces, no seguir confiando solo en la nube, sino volver a tener esos respaldos locales es lo más importante tener en cuenta para todas las compañías y las empresas. Muy buena esta recomendación. Juan, ¿alguna conclusión esta noche aquí en Sala de Prensa? Gracias. Sí, efectivamente yo creo que es un llamado de atención lo que está sucediendo. Recordemos que muchos han mencionado que la pandemia trajo la digitalización, pero realmente lo que hizo fue acelerarla. Y en esa aceleración quizás hemos pecado en no tener unas políticas, unas normativas claras, precisas, concisas y vinculantes. Y las pocas que hay no las estamos implementando como debe de ser, no se están sancionando como realmente debe de ser. En esto tiene que ver mucho el trabajo mancomunado que se debe de realizar entre Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Delitos Informáticos, que viene haciendo una labor impecable en el tema, y con los entes académicos, pero sobre todo en una implementación de un ente autónomo que pueda fortalecer el Colser o que pueda tomar sus propias decisiones normativas y que sean vinculantes para las empresas en esa responsabilidad, tanto civil como penal, que ya es vinculante para Colombia a través del Convenio de Budapest. Mientras todo esto pasa, las entidades están en este momento, a esta hora de la noche, tratando de recuperar y sobre todo de vigilar esos datos que podrían perderse y de recuperar los sistemas. Pues es muy grave la situación. A los dos muchas gracias. Jeffrey Garavito Navarro, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Pablo, y a todos los televidentes. Y Juan David Cardona, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y Ciberseguridad, también gracias por vincularse, tratar de entender un poco lo que está pasando en el país en materia de hackeo. A ti, Pablo, muchas gracias, a todos los televidentes, y recuerden, el futuro es ahora. El futuro es ahora, me parece muy buena esa frase para cerrar esta noche Sala de Prensa y para dejar, digamos, la problemática que está pasando en el país muy grave, porque hasta estas horas de la noche aún no se recuperan varios de los sistemas que fueron víctimas blanco de hackeo en el territorio nacional. Soy Pablo Arango Robledo, esto fue Sala de Prensa con los temas más importantes de la noche y del día. A ustedes muchas gracias por la sintonía, continúen con nuestra programación.